Bueno, pues fue en un día como hoy, un 17 de octubre, pero de 1953, que finalmente se hizo justicia y las mujeres en México adquirieron plenitud de derechos civiles y políticos. Increíble, pero cierto, hasta 1953. Lo lograron con las reformas al artículo 34 y 35 de la Constitución. Fue pues un día como hoy. Se publicó, bueno, más bien, un día como hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma, en donde se establecía que, y este fue el gran cambio, profundo cambio, dice ahora: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Y viene toda una lista, ¿no? Este hecho marca sin duda pues uno de los avances más importantes en cuanto al reconocimiento de los derechos, que parece ya hoy en día increíble, ¿no? Pero pues era el avance en cuanto a los reconocimientos de los derechos de la mujer. Esto ya en pleno siglo XX. Nuestra Constitución nació como producto de una revolución social, eso usted y yo lo sabemos, y en ella pues obviamente se acuñaron ahí postulados muy importantes en materia de justicia social, sobre todo en el contexto de la situación de gran desigualdad que prevalecía en la sociedad a principios del siglo XX. Estamos hablando de la época de la revolución, pero pequeño detalle, dejaron de lado los derechos de las mujeres, a pesar de que el tema fue planteado, porque desde el Congreso Constituyente evidentemente el tema de las mujeres fue planteado, nomás que hicieron así como que voltearon para el otro lado. Fue Hermila Galindo, una mujer valiente y defensora de los derechos de la mujer en la revolución, en el México de la revolución le estoy hablando, quien, siendo secretaria particular, ella era la secretaria de Venustiano Carranza, presentó una propuesta de iniciativa suscrita por varias mujeres para incorporar a la Constitución de 1917. Desde entonces estaba la mujer diciendo: oigan, ¿y nosotros? Ella fue la que le insistió a Venustiano Carranza para que lo metieran en la Constitución de 1917, y en ese entonces la propuesta fue rechazada por la mayoría. Obviamente eran puros hombres. En el Diario de los Debates usted puede leer la atención que se le dio a la propuesta. Lo que se puede intuir de los pocos párrafos que se dedicaron a justificar el voto negativo a la propuesta fue afirmar que, escuche usted, que aunque había mujeres excepcionales que podrían ejercer ese derecho, la verdad es que no se les podía pues conceder el derecho a toda, y decía una clase. ¿Cómo le vamos a dar? Hay algunas mujeres que quizá tengan la capacidad para votar, pero la verdad es que no son todas. Del texto extraído del Diario de los Debates de la Constitución de 1917, que se lo puede consultar usted, si quiere, en la página de la Cámara de Diputados, se lo voy a leer. Dice, está así al estilo abogado: la doctrina expuesta puede invocarse para resolver negativamente la cuestión del sufragio femenino. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deben concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa. Y entonces, la brillante decisión de estos fue que, bueno, sí hay 3 mujeres excepcionales, pero no por culpa de esas 3 les vamos a dar el voto a todas. ¿Qué les pasa? Ahora entiendo a Sor Juana y sus hombres necios. Sus hombres necios. Después de 100 años, es difícil entender la concepción que se tenía de la mujer. La verdad es que eso de que tenías que ser excepcional para que se pensara que podías alcanzar un derecho pues natural, elemental. Pero bueno, Elvia Carrillo Puerto, en noviembre de 1923, fue una de las primeras mujeres mexicanas electas diputadas, eso lo sabemos aquí en Yucatán muy bien, junto con Beatriz Peniche Barrera, Raquel Cicero. Las 3 integraron el Congreso de Yucatán, postuladas por el Partido Socialista del Sureste, que la misma Elvia había ayudado a integrar años antes, años atrás. Pero bueno, años después, en 1937, fíjese lo que son las cosas, el entonces presidente Lázaro Cárdenas, como parte de su programa social, presentó en el Congreso una iniciativa que establecía la calidad de la ciudadanía a las mujeres en el artículo 34 constitucional. 1937, Lázaro Cárdenas se voltea y dice: las mujeres son ciudadanas. Oiga, ¿pero qué pasó con esa iniciativa? Pues por supuesto, al ser una propuesta del presidente, pues la misma la aprobaron en el Congreso luego, y fue aprobada por más de la mitad de las legislaturas en los estados, pero nunca la publicaron. O sea, entonces le dijeron, sí, la mujer es ciudadana, bravo, votaron porque el presidente decía, todo el mundo le dio
le dieron avión al presidente, pero nunca la publicaron, por lo tanto nunca existió. De acuerdo con una investigadora que se llama Patricia Galeana, tiene un libro que se llama La Revolución de las Mujeres Mexicanas, está editado por la CEP, pero bueno, lo que provocó que tal reforma nunca fuera publicada fue el temor de que las mujeres en masa otorgaran su voto a Almazán, que era el competidor. En ese entonces, en esas elecciones, era el que estaba compitiendo contra el PRI. En suma, pues las mujeres seguían sin ser reconocidas como personas con capacidades para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Y así, después de muchos años, llegamos a 1953. En esa fecha, finalmente llegó la reforma esperada por tanto tiempo, el reconocimiento pleno de los derechos ciudadanos de las mujeres. Votar y ser votadas. Así que un día como hoy recordamos un 17 de octubre de 1953, después de siglos de injusticia, finalmente las mexicanas adquirieron plenitud de derechos civiles y políticos.